Buenas noches, estamos en una edición más de No Puede Ser. Muchas gracias a todos los que nos siguen. Del otro lado tenemos a Pedro Ortiz, como siempre, y también tenemos a don Gustavo Araya, politólogo, máster en comunicación, casi nada. Don Gustavo, un gusto y muchas gracias por aceptar la invitación. No, más bien muchísimas gracias a vos, Emilio, y bueno, gusto verte de nuevo, porque más allá de las aulas siempre es bueno estar en contacto. Y a Pedro, pues un placer conocerle y, no, y todo bien, muchísimas gracias más bien por la invitación y poder compartir con la gente que le sigue. Don Gustavo, usted ha sido invitado, lo piden mucho siempre en ciertos canales de televisión, ¿verdad? Siempre se le ve por ahí en Teletica, en Repretel, creo que hasta en Multimedios. ¿De dónde cree usted que surge toda esta confianza, digamos, para que siempre se recurra a usted? Son tres las razones fundamentales, Emilio, por las cuales, digamos, se me consulta. Una es porque efectivamente, digamos, en Costa Rica no hubo recambio de analistas políticos y especialmente de mujeres. A mí me hace muchísima falta oír más voces femeninas y claro, cada vez que puedo menciono, por ejemplo, los nombres de Ilka Treminio, de Eugenia Aguirre Raftaco, y de personas como Gina Cibaja, ¿verdad? Hay muchísimas mujeres trabajando en ciencias políticas que tienen un criterio impresionante, digamos, incluso me superan y no por poco, o sea, es muchísimo, llevan muchísima ventaja. Lo que pasa es que, de nuevo, es un poco que me tocó la época, digamos, del recambio, en donde existían nombres de muchísimo peso, Manuel Rojas Bolaños, Vladimir de la Cruz, Francisco Barahona, todos varones, ¿verdad? Obviamente. Era la Costa Rica de esa época, ¿verdad? Constantino Urcullo y demás, que siguen siendo pesos pesados, siguen siendo analistas de muchísimo peso, ¿verdad? Impresionantes, yo los considero a todos mis maestros, de hecho, varios de ellos han sido mis maestros, pero lo que pasa es que los medios andaban buscando, digamos, que una cara nueva. Lo otro es que creo que también me correspondió ser una generación que me metí muy de lleno en la parte de nuevos medios, no solamente los medios tradicionales, sino que tenía mi propio perfil, que de alguna manera estaba pendiente, digamos, de la realidad nacional, que, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, como que fui escalando ahí, digamos, de alguna manera, y para nadie es un secreto, yo tuiteo bastante, me gusta mantener también esa comunicación que permiten las redes sociales, entonces creo que también eso es otra ventaja. Y lo tercero, para beneficio, es que sí trato, en la medida de lo posible, de darle una opinión mucho más cercana, mucho más decodificada. Eso es lo que me he encargado de hacer, como decodificar, digamos, ponerlo en clave sencilla, lo que desde el punto de vista político y técnico y científico es complejísimo, ¿verdad? Entonces trato como de hacerlo lo más sencillo posible para que efectivamente no parecer solamente como un académico, ¿verdad? Que en parte lo soy, pero no soy del todo académico, ¿verdad? No me dedico solo a la academia, pero entonces, digamos, quitarle un poquito ese velo que tenía antes el tema político como, ¿verdad? Como no sé, como mucho más alto, como mucho más complejo, como esto es ajedrez, pero hay que explicarlo bien. Qué dicha que toque ese punto, porque de hecho, así como nos explica usted, yo me acuerdo bien de usted dando clases, así es como usted da clases también, de una forma bastante fácil de entender. Don Gustavo, queremos empezar como hablando del ahora y del antes, ¿verdad? Ahora, el gobierno de Carlos Alvarado es un ente prácticamente odiado, detestado, ¿verdad? Por mucha gente. Uno lo puede ver en redes sociales y cada vez los ataques, ya sean justificados o no justificados, pero son masivos. Entonces, queremos llegar como a ese punto de descifrar, como dice usted, cómo es que este gobierno llegó a esta posición todavía a un año o un pico de terminar su gestión. ¿Cómo es que este gobierno llegó a este punto? Y podríamos remontarnos al 2018, ¿verdad? Propiamente, sí, que claro. fueron las elecciones y estuvimos también con el fenómeno de Fabricio Alvarado. De nuevo, es un fenómeno muy, muy complejo, Emilio y Pedro. Vamos a ver, lo primero, acordémonos de que se viene de un gobierno del PAC en donde venía de caída, ¿verdad? O sea, el PAC termina con un gobierno bastante maltrecho, de Guillermo Solís, termina la administración, luego de tener puntos muy importantes al inicio y por ahí alrededor del huracán Otto y tal, tenía una puntuación bastante importante, pero terminó, digamos, muy desgastado, muy quebrado.
digamos, en términos de la opinión pública. Entonces, el PAC de ese momento era, hay que acordarse, Carlos Alvarado era el candidato del margen de error también, ¿verdad? O sea, no solamente desconocido, sino que también no era opción, digamos, real, no era una opción real, ¿ok? Lo que pasa es que, y hay que decirlo así, le guste a quien le guste, y lo siento, pero digamos, en términos sencillos, lo que se trata es que Carlos Alvarado era el menos odiado del resto de los candidatos, o el menos no gustado, ¿verdad? ¿Por qué? Efectivamente, digamos, en la primera ronda, Antonio Álvarez de Santi quedó con el nivel histórico más bajo de Liberación Nacional en toda su historia partidaria. Aún cuando Liberación Nacional no tenía un candidato, o el candidato renunció, ¿verdad?, para la segunda ronda en la época de Luis Guillermo, aún en Liberación sin candidato sacó más votos que Antonio Álvarez de Santi. Entonces nadie quería a don Antonio, ¿verdad? Bueno, malo, bonito, no, eso es otra historia, pero digamos, lo real es que Liberación Nacional cayó en su nivel más bajo. Claro. Don Rodolfo Pizza no fue el candidato que la unidad, digamos, tenía como el más fuerte. No, don Rodolfo Pizza no fue un candidato que gustó tampoco. Rodolfo Pizza era el tercer lugar, ¿verdad? En la elección, digamos, de primera ronda. Entonces, Rodolfo Pizza tampoco fue una opción. Tampoco lo fue el doctor Hernández, tampoco lo fue ninguno de los otros candidatos. Lo cierto y caso es que quedó don Fabricio Alvarado y quedó don Carlos Alvarado. ¿Ok? Entonces, entre don Fabricio y don Carlos, esto es muy interesante porque nadie en realidad les dio en primera ronda la votación suficiente para decir que eran el preferido. La diferencia entre Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado en realidad era muy poquita. Carlos Alvarado quedó, y esto es muy interesante, Emilio y Pedro, que Carlos Alvarado quedó, si uno lo ve con el padrón total, no con la elección, sino con el padrón total, del total de personas que para ese momento teníamos 18 años o más que pudimos haber votado, Carlos Alvarado no le gustó a más del 85% de la población. Wow. ¿Okay? Entonces, ya el 85% de la población ya opinaba mal de él, porque ya era un candidato conocido de alguna manera, en primera ronda. A Fabricio Alvarado, bueno, el 85-83% no lo quería de presidente tampoco. Que la gente se lo olvida y dice, es que Fabricio era... No, Fabricio tampoco hubiera quedado. O sea, esto era una carrera de dos candidaturas muy deficientes. Eso sucede de esa manera y Carlos Alvarado se convierte en el primer presidente que le pasan dos cosas muy interesantes, para no ponerles otro calificativo. La primera cosa interesante es que es el primer presidente que no goza de una luna de miel, que durante los 3 meses que la población siempre le da como chance al presidente un voto de confianza, mira, está aprendiendo, déjalo que haga, ¿verdad? No, Carlos Alvarado empezó con malas calificaciones desde el principio, la gente no confió en él desde el principio, ¿ok? Entonces, ya era un presidente odiado, digamos, por decirlo así. Ya el 85% que no lo quería, entre ese 85% estaba los que habían perdido, entonces se dedicaron desde el día 1 también a hacer una mala imagen, ¿verdad? Entonces tenía todos contra él, digamos, es un uno contra todos, o mejor dicho, todos contra uno, perdón, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo segundo que pasa? El presidente Carlos Alvarado decide hacer algo que Luis Guillermo no quiso, que doña Laura no quiso, bueno, doña Laura sí quiso, pero no lo logró, que no lo hizo don Oscar, sino que don Oscar, en lugar de un arreglo fiscal, lo que hizo fue el TLC, terminó igual de odiado, que no lo hizo Abel Pacheco, que no lo hicieron durante 35 años en este país. Carlos Alvarado decide meterse en un plan fiscal. Y a nadie le gusta el plan fiscal. Y entonces ya por ahí de junio, julio, ya el presidente era odiado porque es un presidente que habla de impuestos, nadie lo quiere. ¿Quién va a querer un presidente que hable de impuestos? ¿Verdad? Claro. Llegamos a diciembre con el tercer factor todavía más interesante, y es que tuvimos la huelga más larga de toda la historia costarricense reciente. Fueron 93 días constantes de huelga permanente, con la gente hablando mal del presidente. Entra sin luna de miel, además entra con un plan fiscal, además entra con una huelga, además no sabe comunicarse, y ahí empezamos con entonces por qué además la gente no lo quiere. Es un gobierno que le tocó no solamente bailar con el escenario más horrible, sino que además es un gobierno que sí tiene muchas deficiencias. ¿Y por qué tiene deficiencias? Porque es un partido político muy pequeño,
Es un partido político que tuvo que hacer una alianza de segunda ronda con un partido de Unidad Social Cristiana que ha pasado peleando todo el tiempo internamente, lo que pasa es que no lo vemos, porque ahí hay un pleito adentro. ¿Por qué salió desde Mora? Porque había un pleito adentro. ¿Por qué salió doña Rocío Aguilar? Porque había un pleito adentro. ¿Por qué salió don Rodrigo Chávez? Porque había un pleito adentro. El PAC está despedazado por dentro. Este gobierno está en pleito constante desde dentro, no solamente por la gente que escogió, sino porque escogió gente que efectivamente chocaba. Y bueno, además de que ha cometido errores como ha cometido todos los gobiernos, porque además de es una situación convulsa y para peores, le toca una pandemia. Don Gustavo, yo a veces no sé si será la percepción mía, ¿verdad? Pero como que mucha gente le resiente o le reclama al gobierno ese interés por temas que tal vez no son prioridad para algunos sectores, pero sí, pero se lo reclaman como, no sé, como diciendo, es que ganó el amor, pero descuidaste otras cosas, ¿verdad? Sí. Yo no sé si esa, podríamos llamarle como guerra cultural, no sé si la perdió el PAC, o bueno, en este caso el gobierno como tal, no sé si la ha perdido en estos años que llevan el poder. Sí, eso voy a tratar de explicarlo en sencillo, Pedro, porque esa pregunta es importantísima. Vamos a ver. Lo primero, este es uno de los primeros gobiernos, no es el único, es uno de los primeros gobiernos en donde efectivamente Costa Rica ya se encuentra en multipartidismo. En el bipartidismo era muy sencillo, entre comillas, o menos difícil, porque si llegaba Pedro y llegaba Emilio al poder, cualquiera de los dos que llegaba se ponía de acuerdo solo con una parte, solo con uno, no tenía que estar negociando con todos. Porque en la Asamblea Legislativa habían 28 diputados de Liberación o 30 de Liberación y los otros 27 de la Unidad, o tal vez 25 y un par de ahí entonces negociaban con nosotros con 4 votos que lograran, o si tenían 25 o con los 30 ya gobernaban tranquilamente, pero además había un 40-45% de la población que los llevaba al poder, a uno o al otro. Entonces era, digamos, menos difícil gobernar. Estos gobiernos de última generación les ha tocado, digamos, con una olla de grillos, ¿verdad? Usted me puede decir, ¿qué partido político tiene en este momento más de un 15% de población que dice que lo apoya? Ninguno. Liberación Nacional es el que más tiene y es una minoría. Entonces tampoco Liberación Nacional puede decir como que de lo que yo digo lo apoya la mitad de la población. No es cierto. ¿Y por qué saco esto a relucir con la pregunta de Pedro? Porque al igual que está muy fragmentada la Asamblea Legislativa, está muy fragmentada la sociedad costarricense. Entonces, el PAC, punto número 2, el PAC está asentado sobre, o sea, sus bases reales, la gente que lo apoya, son grupos que son la nueva generación de ese multipartidismo en Costa Rica. Son gente que prefiere temas que no son necesariamente solo económicos, o solo sociales, o solo fiscales, sino que son gente que prefiere temas, por ejemplo, como libertades y derechos humanos. Ya no son las ciudadanías de antes, es una ciudadanía mucho más compleja, y esa es la base del PAC. Igual de Costa Rica está partido, querámoslo o no, lo que pasa en la meseta central no es lo que está pasando en Punta Arenas, en Guanacaste o en Limón. Entonces, Guanacaste, Punta Arenas y Limón todavía están por preocupaciones, de las viejas preocupaciones que todavía efectivamente no han logrado saldar, de educación, de salud, de infraestructura, de la parte económica, y mientras tanto la meseta central con clases urbanas están hablando de otros temas. Hay 2 Costa Ricas ahí a las cuales el PAC le responde. Hay una parte importante de la población que dice, el PAC no me está hablando de lo que yo quiero oírlo hablar, de cómo llevar más comida a la casa, de cómo llevar mejores salarios, de toda esa parte. Entonces, ese PAC desapareció, no estaba enfocado nada más en un plan fiscal. De nuevo, no tiene y no ha tenido una propuesta real desde el punto de vista político para el país. Por eso pasa lo segundo, y es que los que están en las personas que han estado más golpeadas económicamente, ven al PAC y lo ven como un PAC capitalista, ¿verdad? Está impulsando al FMI, quiere endeudar más al país y taca. Entonces lo ven como capitalista.
o neoliberal o lo que quiera. Porque además tiene un sector ahí dentro de sus propias filas que efectivamente es de una extracción más neoliberal. Ya lo he señalado. Ahora bien, hay otros, los que no les ha ido tan mal y que han logrado sobrevivir y que están bien acomodadamente, y sector empresarial, que lo vuelven a ver y dicen, no, el PAC es chavista, Dios guarde porque va a traer aquí a Venezuela. Como no tiene ruta, como no tiene hoja política, uno lo vende de un lado y otro lo vende de otro lado. Sí, bueno, yo no sé si es una cuestión que es un sentir de, no sé, de la mayoría, digamos, pero yo a veces, eso que usted mencionaba, que dependiendo del sector, ¿verdad? Algunos lo ven como neoliberal y otros lo ven como comunista, ¿verdad? Es difícil a veces identificarse con esos sectores, ¿verdad? Uno quisiera, tal vez en otra época, digamos, estas manifestaciones uno las hubiera apoyado. Sí. Bueno, al menos desde mi punto de vista, tal vez uno las hubiera apoyado, pero a veces se pierde como esa legitimidad, ¿verdad? En cuanto a eso. Yo quisiera preguntarle tal vez si existe algún camino, digamos, más allá del FMI que pueda solventar esta crisis. Lo que el Fondo Monetario Internacional vino a decir es, Costa Rica, ustedes tienen años de no ponerse de acuerdo. No me importa si se ponen de acuerdo para el plan A, B o C, o si ese plan tiene más o menos impuestos, o ojalá tuviera menos. El Fondo Monetario Internacional lo ha dicho, ojalá tuviera más impuestos para la gente que más gana. Ojo que lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Porque sabe que hay disparidades y eso es lo que está creando todos estos movimientos, de los cuales se aprovechan algunos líderes para hacer fiesta. ¿Qué pasa? Que lo que nos están calificando mal no es por el plan propiamente dicho, es porque no nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, el Fondo Monetario Internacional, las calificadoras de riesgo y todo el mundo lo que está diciendo es, bueno, hey, aquí vamos a dar diciembre, nos va a dar año nuevo y esta gente ni siquiera va a llegar a un plan, porque no se ponen de acuerdo. No les importa si el plan es más neoliberal o más socialista, si el plan es menos recortes y más impuestos, o es más impuestos y menos recortes, no les interesa. Ellos dejan la libertad de que el país haga lo que quiera en ese sentido, que se pongan de acuerdo, es lo único que les interesa. Nadie quiere hacer caso, todo el mundo quiere decir, no, yo no. Los sindicatos dicen, no, que los ricos paguen, vea, ilusión y evasión, pero los sindicatos tocar los beneficios del sector público, jamás, ¿verdad? Quiere que sea otro el que pague la factura. Y los que han resultado beneficiados de cómo nos organizamos en la parte económica, los especialmente empresarios dicen, no, yo ni evasión ni ilusión, yo quiero que recorten en el Estado. Claro, porque no le toca el dolor a él, le toca al otro. Y así hemos estado todos estos días en este país. Nadie quiere pagar la factura, todo el mundo que sea otro el que pague la factura. Entonces, ni siquiera para eso nos hemos puesto de acuerdo. Entonces, vamos a ver, eso para preguntar, a contestarle a Pedro. Puede ser sin el Fondo Monetario Internacional, perfectamente. Una opción es con el fondo porque tiene la ventaja, entre comillas, de que nos da, si nos ponemos de acuerdo, nos da un premio que son 1.700 millones de dólares para cambiar la tarjeta de crédito que estamos pagando a intereses altísimos con un crédito mucho más barato que podemos salir más fácilmente. Ese es el premio. Pero podemos no tomar el Fondo Monetario Internacional y hacerlo por el lado nuestro, pero con el fondo o sin el fondo, el problema es que no nos ponemos de acuerdo. Hablemos un poco de las últimas manifestaciones. A mí me surge una percepción sobre el movimiento Rescate Nacional y en general sobre varios movimientos que se han dado en los últimos días, ¿verdad? En los últimos meses, que son bastante agresivos. Se ha visto, por ejemplo, bueno, yo que suelo estar mucho en redes sociales, se ve mucho, ¿verdad? El video del señor con el machete retando a pelear a Carlos Alvarado, el que reta a un policía, ¿verdad? Ir a pegarle a él, el que llama a una guerra civil, el mismo Benjamín Mayorga, ¿verdad? Una figura pública, ¿verdad? Que anda ahí tirando piedras. ¿Por qué pierden, digamos, como decía Pedro, por qué pierden un poco de legitimidad estas manifestaciones? ¿Tiene que ver un poco también con el machismo que sigue siendo tan presente en Costa Rica, don Gustavo? Al igual que está pasando en los partidos políticos, que primero se niegan efectivamente que haya participación de la mujer, ¿verdad? Esta es la Asamblea Legislativa que más mujeres tiene y sin embargo
No son mayoría, ni están iguales, ¿verdad? En cantidad. Eso es importante. Pero lo mismo que les pasa a los partidos políticos, les ha pasado a los empresarios, a las cámaras empresariales, a los sindicatos, a las organizaciones sociales, a todo lo que veamos. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Se nos olvidó de que ya la Costa Rica ya no es la Costa Rica bipartidista. La añoramos tanto que la llevamos incluso hacia la bipolaridad esta, ¿verdad? Desde que todo lo volvemos binario, ¿verdad? Entonces, Claro. si yo critico a la UCAEP por el error que cometió garrafal, entonces hay gente que dice, es que usted está a favor del gobierno. Entonces uno dice, no, espere. ¿Desde cuándo acá criticar a la UCAEP significa que yo estoy a favor del gobierno? No, también critico al gobierno. Bueno. Pero usted no ha dicho que el gobierno es un infeliz y es un desgraciado. Bueno, porque no utilizo esos términos. Entonces usted es una poca. Entonces uno dice, qué cansado. Todo lo ven en blanco y negro, ¿ok? Se nos quedó esa cultura política, cuando la cultura política que tenemos que tener en este momento es una cultura política inclusiva, de muchas personas participando, de mujeres participando, de jóvenes participando, de viejos participando, viejos me refiero, gente de edad participando. Se nos olvida que tenemos que incluir las costas, los ambientalistas, los que, ¿verdad? Aquí todo el mundo reclama. Tenemos que acostumbrarnos de que la cultura política costarricense es multipartidista y los movimientos sociales también son multitudinarios. Y resulta que los movimientos sociales también tienen, desde este movimiento social que acaba de pasar, tenía gente que quería tomar dióxido de cloro y que lo aprobaran, gente que quería que ya se eliminara el matrimonio igualitario, gente que estaba que no se diera más educación sexual en las escuelas y colegios. Entonces uno dice, bueno, pues suave, ¿y cuándo pasamos la página? No, hay gente que está todavía en esos temas. Como había gente también que estaba molesta por el tema de impuestos, había gente también que no es tan bienvenida porque era gente pagada, se supone, así lo denunció el propio José Miguel Corrales, gente metida con el tema del narcotráfico. Había, en esos movimientos hay de todo. Ni los propios, le están pidiendo al gobierno algo que ni los propios grupos que hacen demanda contra el gobierno han logrado, y es que el gobierno se ponga de acuerdo. Bueno, es que internamente tampoco todos estos sectores se han logrado poner de acuerdo entre ellos. Sí, muchas cosas que se estaban dando, no sé, digamos, uno tal vez es un poco escéptico respecto a los peligros que tal vez la democracia como tal podría tener. No sé, me refiero a el hecho de lo que hizo UCAEP, ¿verdad? Tratar de negociar con un movimiento que no era de elección popular, ¿verdad? Pero me parecía como, no sé si tal vez la gente se iba al extremo, no sé si esa es la percepción de que la democracia como tal o la institucionalidad del país estaba en peligro. ¿Usted cree que en realidad haya estado en peligro? En Costa Rica perdimos la discusión por argumentos. Hace rato perdimos las discusiones por argumentos. Las redes sociales aplanaron tanto el tema que la gente se mete y como ahora tengo tan fácilmente de llegada a poder decirle a Emilio que no me gusta lo que piensa, yo lo hago. Antes tenía que ver cómo hacía para hablar con Emilio, porque eran los medios de comunicación tradicionales, radio, prensa, televisión. Ahora las redes sociales permitieron que la población se vuelque. Entonces, aquí hay 3 preocupaciones que yo tengo con respecto a la institucionalidad. La primera, como hemos confundido a la persona con el cargo, insultamos y entonces creemos que ya es que todo nos sirve. Cuidado, una cosa es la persona y otra cosa es la institución, pero aquí lo perdimos todo y metemos todo en un saco y es como una piñata, todo el mundo le arrea para traerlo abajo. Ok, cuidado. Número 1. Número 2. Resulta que si yo no utilizo los mecanismos institucionales, esto es, si yo no voy a la municipalidad y le digo a la municipalidad, vea, ustedes me podrían apoyar para hacer este proyecto. Bueno, entonces la municipalidad canaliza, ¿verdad? Sirve el canal de la ciudadanía para llegar a una solución. O sea, hay canales de comunicación, ¿ok? ¿Qué pasa?
que si yo simplemente, y yo le digo a Pedro y a Emilio, hey, maes, hagamos un trato, vamos a quemar chozas aquí, vamos a tirarle bomba molotov, a ver si el gobierno nos entiende, y entonces, suave, y todo el camino institucional. Entonces, cuidado, porque no todas las vías de manifestación son vías de manifestación válidas. Hacer bloqueos, tirarles bombas molotov a los policías, salir con un puñal a amenazar al presidente en redes sociales, aunque sea en redes sociales, aunque no lo esté amenazando personalmente, ¿verdad? O el tipo que sale en la finca y dice, bueno, venga aquí a arriar ganado, usted que no ha ordeñado nunca en su vida. Entonces, el presidente le puede decir, venga usted aquí a casa presidencial y gobierne para que vea lo que es bueno, ¿verdad? Es que es muy fácil cuando todo el mundo pierde de vista que hay una institucionalidad, que hay un voto que hace que el presidente haya llegado ahí, que hay un sistema que acuerpa todo eso. Okay. Punto número 2. Punto número 3. Si Pedro, Emilio y Gustavo hacen un grupo que se llama la Asociación de Vecinos de YouTube, ¿verdad? Vamos y nos inscribimos en las sociedades, en un registro de sociedades en Costa Rica. Y ya sabemos que somos nosotros los que si algo pasa, quemamos una casa, hijo de pucha, y sí, Pedro, Emilio y Gustavo tienen que poner la platica, señores, y se van a un juicio porque se tuvieron que hacer responsables, ¿verdad? Eso es lo que sucede. ¿Qué pasa si alguien se hace llamar líder de un grupo que no tiene ni cédula jurídica, ni sabemos quiénes están detrás, ni sabemos cómo funcionan, quién los eligió, ¿verdad? Entonces, ¿de qué pasa? Que Pedro llegue, quema la casa de alguien, ¿y quién responde? Entonces, Celimo Guido, José Miguel Corrales, o este señor Campos, llegan y le piden al presidente 10 cosas, y uno dice, bueno, hey, ¿con el respaldo de quién? ¿Cómo sacaron esos 10 puntos? ¿De dónde vienen? Bueno, pues dicho no pidieron la pena de muerte, pero pidieron un montón de tonteras, ¿verdad? Que uno dice, bueno, ¿pero de dónde? Fijo, la pensaron. Que en Costa Rica se ponga lo que se llama la revocatoria de mandato, ¿verdad? Que el presidente de la República se pueda quitar. Bueno, ¿y quién lo quita? Cuénteme dónde está el apoyo popular para esa iniciativa. La gente en realidad estaría dispuesto a eso. Porque usted me lo pida, yo no lo voy a meter a la Asamblea Legislativa. Es que no tiene respaldo. Entonces, suave. Primero, no puede ser así como les da la gana. Segundo, si el presidente de la UCAEP fue a eso, lo que hizo fue indirectamente decirle a la población, yo, empresario, a cualquier grupo que brinque en este país, le voy a ir a dar bola. Es más, como dijo el propio presidente de la UCAEP, yo logré en 2 horas lo que el presidente no logró en 15. Entonces, ¿qué va a decir la gente? El presidente no sirve, pongamos a alguien así que sirva de esa manera. Entonces, se olvidan de la dinámica democrática e institucional. Y sí hay peligro de que hagamos eso, porque entonces vamos a validar a cualquier grupo que se le ocurra en este país incendiar, bloquear, cobrar peaje, matar policías o incendiarlos o quemar buses o quemar automóviles, porque hay que huirlos. Porque sí, porque dice, no, cuidado porque si se nos ciega entonces el sistema, y ahí sí después vamos a llorar diciendo, ay, antes tan bonito que uno veía la MUNI pacíficamente, ay, antes no, sí, ya para qué, si lo que tenemos es un tirano o tenemos el grupo narco como en Sinaloa dominando el país. Es interesante este tema de la, se puede decir como reacción quizá un poco exagerada, ¿verdad? De la gente. Puede estar basada también en la desinformación, claramente, ¿verdad? En las fake news, en todo esto que manipula tanto a la gente y juega con sus emociones. Ya para ir cerrando, Gustavo, porque sabemos que usted también tiene varias cosas que hacer. Nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para no caer en estos juegos? Porque también con estos movimientos, ¿verdad? Surgen los oportunistas, como dice usted, gente que se achaca, ¿verdad? Más poder y diciendo, yo puedo hacer lo que el gobierno no puede hacer, voten por mí, o ni siquiera voten por mí, sino síganme a mí. Nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Porque la gente ya como que le da pereza o no quiere informarse, ¿verdad? Y la gente misma lo asume, como diciendo, no, ¿para qué informarme si los medios ya están manipulando todo? Ahí pasan 2 cosas muy serias. La primera es que los medios de comunicación están más enfocados en el incendio que en cubrir lo que está detrás del incendio. Y desgraciadamente hace mucho que Costa Rica no lee periódicos realmente. Se leen el titular y con eso ya se enojan, ¿verdad? Entonces no se leen la noticia completa. Y hay medios de comunicación, yo me paso en eso en redes sociales, es un vacilón, porque además me gusta encontrarle a los titulares la mañeta, ¿verdad? Y claro. El carbón.
Exacto, titulan de una forma, pero me cuentan otra historia en el texto. Entonces yo encuentro las disparidades, ¿sí? Claro, porque lo que quieren es que la gente lea su periódico. Entonces, claro, eso es como un gancho, ¿verdad? Como se dice en las redes sociales, un clickbait, ¿verdad? Sí, claro, entonces la gente se va de bruces, lee solo el titular, y entonces ya, claro, anda consumiendo, apunta titulares y no lee realmente. Tenemos una ciudadanía perezosa, que no lee, que no se informa, que además no sabe cuál es el funcionamiento real del Estado, ¿verdad? Había un candidato a la presidencia de la República no hace mucho que decía, yo pillo que agarro cuando sea presidente, pillo que meto a la cárcel. No, señor, eso es ilegal. Usted como presidente no puede meterlo a la cárcel. Quien lo mete a la cárcel es el Poder Judicial. Entonces usted tendría que hacer una reforma legal en la Asamblea Legislativa para que eso pasara. O sea, entonces le van a pedir cosas al gobierno que en realidad no es del gobierno, ¿verdad? Dice, el otro día venía en un taxi, me dio risa porque me dice el taxista, claro, el gobierno acaba de quitar la restricción vehicular y abrió lo de los bares. ¿Sabe por qué? Porque nos va a meter más impuestos. Y, voy por parte. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pues que la gente cuando no conoce se inventa las historias. Las teorías de conspiración. Y como dice un amigo, entre el desconocimiento y la creatividad pasan cosas impresionantes. Cuando se juntan las dos, es impresionante. Y eso yo sí solo reclamo mucho a la ciudadanía. Tenemos una ciudadanía muy vaga, muy perezosa, que no lee, que no se informa, que no sabe cómo funciona el gobierno, cómo funciona el Estado costarricense, y efectivamente entonces pasa de enojo en enojo, de brinco en brinco, y como tienen las redes sociales, despotrica por todo, pero en realidad lo que uno le podría decir a la ciudadanía es, bueno, y suave, ¿verdad? Deje de brincarse los altos, deje de ir a la caja cuando no lo necesita, deje de incapacitarse ilegalmente. Yo tengo un primo ahí en acueductos alcantarillados, ese medidor que lo saca rapidito, entonces uno dice, pero suave, usted le dice a los políticos que son corruptos, usted está haciendo corrupción también. O la gente que llega y amaña entonces el medidor de la luz para pagar menos, eso también es corrupción. O pagarle al tráfico, eso también es corrupción. Entonces, yo siempre he criticado que como ciudadanía le pedimos a los políticos aquello que nosotros mismos no estamos dispuestos a hacer. Don Gustavo, ha sido un gusto, de verdad. Siempre es súper entretenido y súper y tiene mucho valor, ¿verdad? Conversar con usted. De verdad, muchas gracias por aceptar la invitación. Yo creo que a modo de conclusión, aunque como dice usted, todos esos temas son súper complejos, usted lo ha vivido durante muchos años, seguro siempre la gente le dice como, bueno, ¿y en conclusión qué? Y cuesta, ¿verdad? Realmente sacar una conclusión. Pero podríamos decir, digamos, con esto del odio al gobierno, la ha tenido difícil, la ha tenido mucho más difícil que otros gobiernos, y también el hecho de que no ha sabido reaccionar de la mejor manera ante todo lo que se le ha venido encima. Y también, por otro lado, la gente quizá está reaccionando a cosas que todavía no estamos viviendo, ¿verdad? Como una potencial guerra civil, precisamente por tanta manipulación, por tanto oportunismo que hay, y porque nosotros mismos no nos dedicamos a informarnos como se debe. Así es, básicamente es eso, ¿verdad? Y es una situación que hay que verla a nivel histórico. Digamos, yo no me asusto. Hay gente que dice que vamos a caer en un estado fallido y que Costa Rica se va a ir al guindo. Tampoco el drama. Estamos pasando, como dice un amigo mío, estamos pasando por una ola muy grande. Lo que pasa es que muchas veces no la vemos porque estamos encima de la tabla de surf que nada más va sobre la ola. Entonces nada más sentimos como, pero no vemos todo lo que está sucediendo abajo. ¿Okay? Mi conclusión es, están pasando muchas cosas, estamos cambiando como sociedad. Como todo cambio produce vértigo, pérdida del sentido, ¿verdad? Desorientación y demás, pero esto va a pasar en algún momento, esto va a pasar y se está sentando una Costa Rica completamente diferente. ¿Cuál? No sé, pero sí que estamos cambiando y que efectivamente lo que nos está dando miedo es porque está cambiando todo. Gracias, Gustavo, hasta luego. Muy bien, nos hablamos. Por allá, hasta luego. Ah.